Shalom y bienvenidos a Devarim Ledabar, palabras de la palabra con Emmanuel Ben Abraham. El mensaje que les voy a compartir el día de hoy es un mensaje demasiado impactante, ya que son como tal tres cartas que fueron escritas hace 150 años y este video lo voy a hacer se podría decir por el engaño que muchas veces nuestras emociones a base de situaciones políticas nos descarrían de lo que serían las enseñanzas de Yeshua. Entiendo que la situación que estamos viviendo hoy en día con la situación de Israel y Palestina, Gaza e Israel, o digamos Hamas como tal, el grupo terrorista de Hamas, con los ataques del 7 de octubre, han confabulado tantas cosas que si uno no tiene control, si uno no tiene visión, si uno no tiene paciencia, si uno no tiene amor hacia las almas, uno nunca va a poder ver y va a tomar lo que serían lo que está sucediendo hoy en día, de que muchos grupos creyentes en Yeshua o digamos judíos mesiánicos o hasta nuestros mismos hermanos cristianos estamos tomando un lado en este conflicto que no nos toca. No estoy diciendo que la situación no tenga empatía con ella, no estoy diciendo que Israel tiene todo el derecho de atacar y mucho menos acepto los ataques de Hamas en contra de lo que fue el ataque del 7 de octubre. A esto añado que lamentablemente este conflicto ya se veía, ya fue planeado. ¿Y por qué me atrevo a decir eso? Porque tengo la evidencia, también se la voy a compartir a ustedes y pueden encontrarla en internet, la carta de las tres guerras mundiales de Albert Pike. Y les dejaré en un momento saber todas estas cartas lo que dicen. Pero mucho antes de mencionar estas cartas que van a ser de mucha importancia para entendimiento y controlar nuestra rabia, que existe rabia, pero debemos de entender que tenemos y nos debemos someter a las enseñanzas de Yeshua de controlar todas nuestras emociones, toda nuestra rabia y amarnos los unos a los otros, no importando el panorama. ¿Okay? ¿Por qué menciono esto? Como estudiante, seguidor y discípulo de Yeshua, pues les vengo a compartir lo que sería el libro de Mateo 24, 6 al 7, para empezar antes de dar la información, el por qué no debemos meterlo. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que esto suceda, pero todavía no es el fin. No es el fin y es necesario que pase. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero también en Marcos 13, del 7 al 8, dice lo mismo que dice en Mateo, pero termina el versículo en Mateo 13, 7 al 8, termina: esto solo es comienzo de dolores. Por eso mencioné que no nos incumbe como seguidores de Yeshua, porque estamos defendiendo una situación política, una situación que nos va a llevar a tomar otras acciones queriendo defender. Y vamos a empezar a señalar que no debemos hacerlo. Vamos a hacer comentarios que irán o lastimarían a otras personas. Y no es que no tengamos derecho de expresarnos, pero hay muchas personas siendo dañadas a base de este conflicto, a base de ambos lados. ¿Sabes? No podemos perjudicar a, digámoslo así, a nuestros hermanos palestinos, pero no podemos decir que entonces los palestinos hieran a los israelíes. Todos somos hermanos, lamentablemente lo dice en la palabra y no lo estamos escuchando. Estamos siendo fanáticos religiosos, no estamos viviendo la palabra. Por eso es que menciono esto y es necesario que suceda. Pero el fanatismo, la política lo va a usted descarriar y sacar el enfoque, y el foco es Yeshua, seguir a pesar de la tribulación. ¿Sabe? Este es el principio de los dolores de parto, el principio de la pretribulación o tribulación. Esto es un castigo, todo esto viene y cosas peores sucederán. Pero vamos a ir a lo que sería el tema importante y la información importante de este video, y entiendan de que no debemos meternos en políticas
lamentablemente, mucho más cuando es de Israel. Cuando usted entiende que Israel es el pueblo de Dios, es la tierra que escogió Dios. Porque las 10 tribus que somos nosotros, negros, brown, marrones, latinos, etcétera, en el continente de América, somos las otras 10 tribus. Israel no está completo y no compone solamente de lo que llamarían, que se desarrollaría en esta serie de videos que voy a estar haciendo a base de ese tema que está sucediendo en el conflicto de Israel ahora mismo. No debemos meternos como creyentes porque ellos no representan a todo Israel. Usted es Israel y usted está fuera de Israel. El sionismo no identifica al pueblo, a las 10 tribus de Israel. Tampoco representa a Israel. Más adelante en esta serie de videos lo voy a ir desglosando y van a entender de que como una persona que crea un partido político sionista es ateo, buscando el pueblo de Dios, buscando la tierra de Dios con excusa que mezclaron religión y política para tomar esa excusa y crear el Estado de Israel. Se entiende, y lo voy a hacer resumido, de que se llamaba Palestina. Por los británicos le cambiaron el nombre, bueno, los romanos le cambiaron el nombre a Palestina. Siguió con los británicos, o sea, fue una conquista. Y se quedó Palestina hasta que vino la Segunda Guerra Mundial, formaron el Estado con Hertz, los sionistas formaron el Estado de Israel, o el Partido Sionista como tal, y formaron el Estado de Israel en Palestina, que bíblicamente conocemos como Israel. No estoy diciendo que se llame Palestina, pero tampoco estoy dejando de llamarlo Israel. Cuestiones políticas lo pusieron y lo llamaron Israel. Hasta que vino el Estado de Israel a ser un partido político dentro de la conquista de lo que se llamó la tierra conquistada por los romanos, y del año le pusieron Palestina. Ok, hasta ahí. Este no es el video de hoy. Vamos a empezar ahora con lo que sería esta información, la cual es la del video, que son las 3 cartas de Albert Pike. ¿Quién fue Albert Pike y a quién le escribió estas 3 cartas? Las 3 cartas de Albert Pike fueron dirigidas a Giuseppe Mazzini, nacido en 1805 y murió en 1872. Fue francmasón de grado 33, gran maestro Illuminati en 1834, fundador de la mafia italiana y promotor de la reunificación italiana. Ese fue lo que se nombra en la información de la que esta persona recibió las cartas de Albert Pike. Esta es la persona. Y pues fue un masón, grado 33, reconocido en lo que es Italia. Y ahora, ¿quién fue Albert Pike? Albert Pike fue el creador de estas cartas o plan. Albert Pike pues está entre 1908 y 1891 en Estados Unidos. Fue uno de los padres fundadores del rito escocés de la masonería, cabalista, muy inteligente, y se graduó en Harvard. Fue general en el ejército confederado, masón de grado 33 también, y uno de los líderes del Ku Klux Klan o KKK o KKK de los Estados Unidos. Y también fue considerado el gran maestro iluminado o gran maestre Illuminati. Albert fue considerado como maestro masón de sus tiempos, uno de los más grandes en ese tiempo, ya que fue uno de los fundadores del rito escocés de la masonería. También Albert Pike asegura a Mazzini, al que le envió las cartas, y a sus otros compañeros fraternales de la logia, que tiene un espíritu guía que lo iluminaba con sabiduría divina para conseguir un gobierno mundial. De hecho, según decían en aquellos ambientes oscuros, Albert Pike se comunicaba directamente con el maligno, con el diablo. El 15 de agosto de 1871 escribió una carta confidencial a Mazzini, el que recibió la carta, revelando cuál iba a ser la agenda de los grandes eventos mundiales para la humanidad. Y con estos recalcos de que para este tiempo todavía no había pasado ninguna de las 3 guerras mundiales, o no había sucedido las 2 primeras guerras mundiales. Y esto es lamentablemente un plan satánico. Y les voy a compartir lo que sería la Primera Guerra Mundial. La primera carta dice: debe apropiarse para permitirle a los iluminados o Illuminati derrocar el poder de los zares de Rusia y hacer de ese país una fortaleza del ateísmo comunista. Las divergencias causadas por los agentes de los Illuminatis entre los imperios británico y alemán se usarán para fomentar esta guerra. El comunismo se levantará y usará para destruir a otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Las guerras mundiales y por extensión todas las guerras
han sido una estafa satánica del complot mundialista Illuminati. Esa es la primera carta. Ahora vamos con la segunda. La segunda va cogiendo un poco de más forma y vemos como, no lo mencionaré, vemos como hay cosas que en este tiempo todavía no son creadas y ya esta persona, Albert Pike, las está mencionando. ¿A qué me refiero? La sinagoga de Satanás. Vamos a ver qué dice la segunda carta. La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. No existía partido sionista todavía. ¿Es un plan o no es un plan? ¿Okay? Esta guerra debe realizarse para que el nazismo, los nazis, sea destruido y el sionismo político salga lo suficientemente fuerte como para crear un Estado soberano de Israel en Palestina. Al mismo tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, el comunismo internacional debe hacerse suficientemente fuerte para contrarrestar a la cristiandad, que entonces será constreñida y controlada hasta el tiempo que le necesitemos para el catolicismo social final. Tras la Segunda Guerra Mundial, la Rusia salió muy fortalecida y se convirtió en una gran superpotencia mundial, solamente para contrapeso contra las naciones cristianas y capitalistas, siguiendo el guión de Albert Pike. Aquí podemos ver cómo se empieza a mencionar el movimiento sionista político de Israel sin todavía estar organizado, sin todavía haber estado en el plan de la historia Herzl, el fundador del partido sionista. Y ahora escuchemos lo que tiene que decir la tercera carta de Albert Pike, que es titulada La Tercera Guerra Mundial. Y vamos a ver ahora cómo todo esto que está sucediendo ahora es lo que se está viendo. Y es muy triste si usted tiene capacidad y puede ver cómo los políticos siguen haciendo este plan, siguen llevándolo a causa de que se cumpla un propósito, como toda la política. Vamos a ver qué dice la tercera carta. Se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los gentes de los Illuminati entre los sionistas políticos y los líderes islámicos. La guerra debe conducirse de un modo que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente. Póngase a pensar ahora que, ¿qué vamos a decir ahora? Que los sionistas están defendiendo o que estén atacando. El punto no es que estén defendiendo o atacando, el punto es que es la sinagoga de Satanás, los sionistas. Lamentablemente, y esto no estoy haciendo antisemita, o que yo estoy en contra de los judíos, o que yo estoy a favor de los árabes, o que no, estoy en contra de las muertes, estoy en contra de los abusos, estoy en contra del gobierno abusando a los ciudadanos, matando a sus mismos ciudadanos para crear otros fines políticos en sus mismos países. Pero no he terminado la carta. Mientras tanto, las otras naciones, una vez más divididas sobre este asunto, se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa extenuación física, moral, espiritual y económica. O sea, una devastación absoluta. Desataremos a los elitistas y a los ateístas y provocaremos un cataclismo social formidable que en todo su rol mostrará claramente a las naciones el efecto del ateísmo absoluto, el origen de la crueldad y de los disturbios más sangrientos. Eso no fue lo que pasó en Israel el 7 de octubre. Eso no fue lo que sucedió. La carta continúa diciendo: entonces, en todas partes los ciudadanos obligados a defenderse contra la minoría mundial de revolucionarios y la multitud desilusionada con la cristiandad, cuyos espíritus deístas estarán desde ese momento sin brújula ni dirección, en asocio por un ideal, pero sin saber dónde dirigir su adoración, recibirán la doctrina pura de Lucifer, sacada fielmente a la vista pública. Esta manifestación resultará a partir del movimiento reaccional general que surgirá a la destrucción de la cristiandad y el ateísmo, ambos conquistados y exterminados al mismo tiempo.
Esto que viene ahora es la famosa persecución que todavía, digamos, no ha empezado en su momento más cruel. ¿Por qué? Antes de que pasara el 7 de agosto se habían escuchado las noticias que el mismo gobierno de Netanyahu y otros en el Beit Din de Israel, el Congreso de Israel, del Partido de Israel, estaban ya pues ilegalizando y pues poniéndolos bajo cárcel a los evangelistas, a los cristianos o a las personas que quieran evangelizar o hablar de Jesús, pues ya lo habían puesto ilegal. Y pues aquí seguimos viendo parte de este plan. Estas cartas entre Pike y Mazzini se mostraron en el Museo Británico de Londres. El oficial de inteligencia Royal Canadian Navy, William Guy Carr, pudo copiarlas en aquella época, una valiosa información que luego pondría en su libro Peones en el juego, All Pawns in the Game, publicado en 1951, en la cual también resume en sus palabras con varias preguntas y contestación que dice: ¿en dónde empezará el conflicto mundial? Y él contesta: será en Israel, en la ciudad santa de Jerusalén. La segunda pregunta: ¿quién o quiénes iniciaron el conflicto? El primer golpe lo darán los sionistas israelíes y posteriormente responderán los fundamentalistas islámicos. Es lo que está sucediendo ahora. ¿Cómo comenzaron el conflicto bélico? Los sionistas israelíes destruirán la mezquita sagrada de Omar o Al-Aqsa para construir, como dice Pike, la sinagoga de Satanás, o conocido como el tercer templo de Salomón, para esperar el anticristo. Así terminan las cartas de Albert Pike referente a las 3 guerras mundiales. Ahora se supone que usted entienda el por qué, como seguidor de Yeshua, habiendo Yeshua advertido todas estas cosas, no debemos meternos. Al contrario, nos dice que huyamos. Cuando veamos a Jerusalén rodeada por los ejércitos y las naciones, no dice que se metan, dice que no vuelvan a la ciudad, que huyan a los montes. Y no lo tomen tan literal de huir un monte, esconderse o lo que sea, sino huyamos a la presencia del Eterno. Huyamos a sus enseñanzas, huyamos hacia su misericordia, hacia su compasión. Porque si nos dejamos llevar por este tema, por lo que está sucediendo en Israel, que seguiré en esta serie nueva compartiendo más evidencia. Y no es para estar en contra o a favor de uno o del otro, sino que tienen que entender que la persona o la entidad que gobierna este planeta, aunque religiosamente digamos Dios tiene el poder de todas las cosas, el Eterno le entregó el poder de estos reinos a el enemigo. Si usted se deja influenciar por las cosas que el enemigo cruel va a hacer, usted va a perder toda la salvación, usted va a perder la concentración, usted va a perder todo, usted va a estar dando con las banderas de X estado o del otro estado, apoyando a uno, apoyando al otro, cuando al fin las dos personas encargadas de esos gobiernos saben lo que están haciendo. Y usted dejó sus enseñanzas, usted dejó de seguir su maestro, usted dejó su religión. Y lo están diciendo las cartas ahora mismo, esas cartas de Albert Pike. Van a destruir la cristiandad. Y aquí no estoy entrando en divisiones de judíos mesiánicos, no, creyentes en Yeshua, sea la denominación que sea, nos van a destruir. Espero que este video te haya sido de buena información, te haya sido de aclaración, te haya sido de aliento para que entiendas dónde tienes que poner la mirada, en dónde tienes que fijarte y qué cosas tienes que dejar de oír. Y no es que las dejes de oír, óyelas y estúdialas y visualiza y analiza y chequea el tiempo en que estamos. Cuánto falta, cuánto queda y cuántas cosas más faltan por pasar. Porque este escrito no es el fin. Te doy las gracias por compartir conmigo otro video más. Espero que sea lleno de bendición, de seguridad, de amor, de paciencia y de sabiduría para discernir todas las cosas que van a seguir aconteciendo y que lamentablemente va a afectar nuestro espíritu. Pero todo lo puedo en Mashiach que nos fortalece. Shalom y bendiciones.